¿Qué tal, gente de Arrastelona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arrastelona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando a través de arrastelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iVoox, ya dije iVoox, ¿verdad? Por de mí, nunca me sé las plataformas, en Spotify y en YouTube. En esta ocasión no nos toca una semana de película ni de serie, sino que vamos a hablar de un tema en específico, y eso es de cómo se vive la lucha libre en España. Y para ello me acompaña, él es luchador, por supuesto, español, que nos va a relatar un poco más del mundo. Él es el Knee King, Easy. Easy, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Walter, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación y estoy encantado de poder estar aquí. Y nada, ahora vamos a ver qué sacamos de la charla y de cómo vivimos y cómo se vive la lucha libre por aquí en España. Yo encantado de que tú hayas aceptado estar aquí, sí. Yo creo que, mira, ya hemos cubierto antes a Venezuela, a Perú, a Argentina, y ahora estamos cubriendo España. Entonces yo creo que aquí se puede hacer una charla bastante interesante, pero ya yo te había advertido a ti cómo funciona esto. Vamos a tener que hacerte una pregunta random ahora, antes de empezar a tocar cualquier tema. Y si no sé si tú estás preparado para esta pregunta que te voy a hacer, que dependiendo de ti, capaz sí puede ser algo difícil, pero yo necesito que tú me digas en este momento cuál es tu meme favorito. El actual, por lo menos. Mi meme favorito, bueno, actual, y lo llevo haciendo durante ya varios meses, es el de familia, hoy se come, porque creo, y aparte representa muchísimo el hecho Okay. cuando te pasa algo, por ejemplo, vas a luchar y te dicen, pues te pagamos con promoción, y dices, familia, hoy se come. Muy bien. ¿No has visto? El que más me está gustando hoy en día es el de Ayer Vino X, que es de, por ejemplo, no sé, algo así como mi mamá no va a la iglesia esta semana. Entonces, o mi abuela no va a la iglesia esta semana. El cura, ayer vino Jesús. Y entonces ponen una foto de The Rock así posando, como diciéndole a la señora, ayer vino Jesús. O falto a clases un día, mis compañeros al día siguiente. Ayer vino Messi, y ponen a The Rock editado como diciéndotelo. Ese es mi favorito. Y nada, había otro por allí. Bueno, no sé, no has visto los que están haciendo en forma de tweets, que ponen que, no sé, si fuera machista podría hacer esto, y ponen entre negrillas, apaga el FIFA, una cosa así. Eso también son muy buenos. Bueno, ya la gente nos dirá cuál es su meme favorito, ahora que yo he lanzado el tema a colación. Y bueno, y si a lo que nos incumbe, estamos aquí para hablar sobre cómo se vive justamente la lucha libre, el wrestling en España. Y bueno, creo que no es descabellado decir que de los países de los que hemos tocado en esta miniserie de Off Topic, cómo se vive la lucha libre en España, es quizás, bueno, el que ha sido un poco más agraciado, ¿no? Pero antes de desmenuzar y de escarbar en todo lo que es la lucha libre en España, yo necesito preguntarte a ti, ¿cómo fue que tú te hiciste fan de la lucha libre? ¿Cómo fue que tú te introdujiste en el mundo del wrestling? Bueno, en primer lugar, creo que si le preguntas a casi cualquier persona relativamente joven en España, te van a decir lo mismo, que es a raíz de que una de las grandes cadenas de televisión, que se llama Cuatro, en su día adquirió los derechos y comenzaron a emitirla sobre el finales de 2007, inicios de 2008, toda la época de Taker Batista en SmackDown. Y ahí en España eso se vivió con un boom, que era todos los chavales, todos los críos con camisetas de Batista, del Taker, de Rey Mysterio. Y al final, pues eso creó una generación que se enganchó. Evidentemente, yo soy víctima de esa gran generación y de ser un niño Batista en su día. Y nada, a raíz de ahí, pues fue
cuando todo el boom pasó y bueno, pues lo retiraron de esa cadena de televisión y tal, pues yo seguía, o sea, me seguía molando el wrestling, lo buscaba por internet, intentaba seguir los Raws, SmackDowns y un poco todo lo que hacía WWE. Me acabé cansando, comencé a ver TNA y ya a raíz de comenzar a ver TNA y tal y descubrir un poco que había más wrestling, dije, voy a ver si hay algo de wrestling por aquí. Y misteriosamente, más tarde, descubrí que en Barcelona, en mi ciudad, pues habían varias escuelas de lucha libre y casualmente a las 2 semanas o por ahí había como un show que organizaba solo wrestling y tal, que habían varias de estas luchadores, de esas promociones y tal. Decidí ir y cuando vi el show y vi varios luchadores que me impresionaron, dije, guau, quiero apuntarme a esto. Y me apunté a una de las escuelas de las cuales participa gente ahí y desde entonces que esa escuela se llama Spanish Pro Wrestling y desde ese momento pues ya me introduje a este maravilloso mundo no solo como aficionado también, sino como partícipe. ¿Sabes? Es verdad que siempre que tengo la oportunidad de hablar con algún español, me comenta eso justamente. O sea, tú eras... ahora me dijiste esto de un niño Batista, yo me imagino eran como un team, ¿no? Cada uno era, a mí me gusta Cena, no, a mí me gusta Batista, a mí me gusta, qué sé yo, Rey Misterio. Tú eras del equipo de Batista, entonces, dices. Sí, es que lo voy a recordar siempre. Me mola mucho Taker. Taker, perdón. No, al contrario. Me mola mucho Batista y odiaba muchísimo a Taker. Luego apareció el Gran Khali y yo, siendo un chaval, dije, este tío mola. Luego cuando aprendí lo que era la lucha libre, pues me siento bastante sucio. Esa etapa de mi vida y luego ya pasé a ser hiper fan de Edge, que creo que eso ya es lo típico del chaval cuando crece y va un poco a su etapa un poco más edgy o rebelde, pues es como, todos queremos ser como Edge y tal, pero sí, niño Batista de inicio. Y los niños Taker y los niños Cena los odiaba. O sea, es algo que con el paso de los años ya lo he sabido tratar, pero siendo un niño rata era como la antítesis. Claro. yo siempre nunca se me va a olvidar un compañero que yo tenía en la universidad que no era fan ni nada, pero el mayor recuerdo que él tenía de la lucha libre era que siempre me describía a alguien como de, no, mira, había un tipo que era tan pero tan fuerte que alguien le hizo unas patadas en el aire y no lo movió. Y yo, pero ¿de quién está hablando? Y luego me di cuenta que estaba hablando de Khali y un spot en el cual Rey Mysterio le está haciendo una dropkick y Khali pone el pecho y no le hace nada. y para uno de niño es como que Dios, o sea, este tipo es un titán, ¿no? Es invencible, o sea, que no hay forma, o sea, hay que matarlo porque no hay forma de ganarle a este tipo, ¿no? O sea, como tal cual hay que matarlo como si fuese Dragon Ball, qué sé yo. Y bueno, justamente mencionas. Perdón, sí, dime. No, iba a decir, a lo que estás diciendo tú, para un niño le enseñas eso del no sell en la patada. Y luego el mítico, casi legendario spot de Khali pillando la cabeza de Misterio como si fuera un balón de baloncesto y sangrando. Y dices, como cualquier niño queda impresionadísimo con eso. O sea, fue espectacular. Y justamente, bueno, ahora aprovecho tocar el tema porque creo que puede estar interesante esto de que cuando conversé, por ejemplo, con Axel Ochoa de Venezuela y él tenía una exposición, sí, a la lucha libre, pero era a través de un programa de WWE en FS. Era algo limitado. Cuando hablo con Herco Whisky en Argentina, nos dice, bueno, sí, o sea, vi shows en vivos. Yo seguía bastante, yo me entré por los videojuegos de WWE. Cuando hablé con Killer de Perú, nos dijo, bueno, es que en mi país transmitían la Attitude Era, tanto Nitro como Raw. Y luego en España sí es cierto que comentas este boom que hubo en televisión abierta de WWE, pero creo que además de eso también ha habido bastante exposición de, por ejemplo, en España se solía transmitir Michinoku Pro. Michinoku Pro Wrestling, para quien no lo sepa, es una empresa japonesa. Creo que fue fundada por The Great Sasuke, si mal no recuerdo. Entonces, en España ya desde el principio ustedes tenían bastante exposición. Bueno, al punto de que, qué sé yo, se manejan como hasta ciertos, digamos, mitos, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, en más de una ocasión
sin necesariamente ser algo histórico, he visto mucho como el dato curioso de, ¿sabías que Undertaker fue derrotado por Tito Santana en España? Es como de, mira, y ese show, ¿sabes? Como un show random, pero que es recordado, o sea, en el país y en general que había mucha exposición, ¿no? Pero para ti fue como de iniciaste con WWE y a partir de ahí fue como que te metiste al charco y ya decidiste hacer el paso de, oye, mira, ¿por qué no voy a decidir entrenarme como pro wrestler? Aparte lo que tú decías, por ejemplo, la época que hubo algún show de Michinoku Pro en abierto, o sea, la lectura de la mucha exposición básicamente viene a que cuando hubo el boom, que 4 tenía los derechos, hacía tan buenas audiencias que todas las otras cadenas de televisión intentaron sumarse al carro. Y, por ejemplo, si en 4 Claro. teníamos lo que era WWE, por ejemplo, en Antena 3 comenzaron a emitir Impact. Y no solo Impact, sino que te hacían Impact en los días que te metían Raw y SmackDown, y luego en otro horario te hacían Impact Classic. Luego en otra cadena por ahí está Michinoku Pro. Luego por otra cadena creo que también llegaron a correr algún par de shows de una empresa mexicana. Era como todos intentaron sumar al carro. Al final no, pues bueno, se fue un poco a pique por todos lados, pero yo, por ejemplo, agradezco eso, porque como bien tú dices, o sea, el poder ver shows de Michinoku Pro cuando no había visto nada ni tenía ni idea, o Impact, y descubrir encima que los tíos no son tontos. O sea, cuando comenzaron a emitir Impact era la época o sea, en el momento era la rivalidad de Samoa Joe como campeón, que ya comenzaba a tener defensas contra Booker T y gente del estilo, y en los clásicos eran épocas de Exhibition y también con Jarrett por ahí dando por culo. O sea, era una muy buena época y, joder, así era muy fácil quedarse enganchado. Y tú finalmente te decidiste meter a lo que es el mundo ya como luchador. Esto, porque yo hice mi tarea, ¿no? Hice un poco de investigación y vaya, tengo entendido de que bueno, básicamente el resumen de tu carrera, que eso también me lo hicieron amigos, en este caso Alejandro Jiménez, un saludo a Alejandro, amigo de la casa, de que básicamente, y sin intención de ofender, básicamente tu carrera ha sido como de, bueno, voy a esta escuela, ¿qué pasa? Que esta escuela se disuelve y luego esta otra escuela se va disolviendo a la que me voy y se van separando y así, así. O sea, y no sé si es un tema de Barcelona nada más, pero sí en general, en España hay muchas escuelas, o sea, hay mucho nivel de entrenamiento y luego tienes pues empresas que son regulares, que son un poco más conceptuales, o sea, hay una gran variedad en ello. En tu caso, bueno, actualmente entiendo que estás con Riot Wrestling, esto es por supuesto en Barcelona, como nos habías dicho, pero te habías iniciado en Spanish Pro Wrestling, ¿no? ¿O fue en otra escuela, o se fue que escuché mal? No, sí, es el resumen un poco para hacer una síntesis tipo Wikipedia de mi carrera. Básicamente sería, bueno, cuando yo comencé, me apunté, estaba la Spanish Pro Wrestling y aparte en Barcelona había otra escuela que se llama SWA, que era la Super Wrestling Alliance, tal. Y bueno, pues creo que es al cabo de 2 años aproximadamente de apuntarme y al año de debutar, pues básicamente pues optamos hubieron ciertas diferencias y varios miembros de allí pues optamos por cambiar de escuela y cambiar de proyecto y bueno, y a partir de ahí pues ya fuimos a la SWA, que en su momento habían hecho un rebranding y se convirtió en Riot, y ya pues he estado allí hasta hace nada, que Riot como tal ha hecho otro rebranding después creo que en total de SWA a Riot hará unos 5 años, y ahora hace pocos meses volvimos a hacer el rebranding para cambiar Riot a Resist Pro Wrestling, que es un poco como teníamos diferentes marcas de shows para unificarlo todo y hacerlo como más sencillo. Pero sí, a lo que tú decías, que por ejemplo dentro de lo que sería el clima o el ecosistema de la lucha libre española, por suerte, actualmente bueno, vivimos en una época bastante globalizada, con que es muy fácil a través de internet y además compartir shows, experiencias y conocimiento, y en parte gracias a eso
la difusión o la forma de aprender wrestling y también de entrenar es mucho más fácil y más de calidad, y gracias a ello pues se ha visto acompañada de un nacimiento desde escuelas en el norte, creo que es en la zona Cantabria o por ahí, otra por Euskadi, en Andalucía múltiples, tanto en Sevilla como en Málaga, y en otros lados en Valencia dos, una por Calpe y otra por la Comunidad Valenciana, en Madrid, en la capital dos más, Triple y Niu, en Barcelona igual, estando Lucha Libre Barcelona, Riot. Hay mucho nivel, y también futuros proyectos que se están comentando de que nazca otra en Valencia, en Valencia, perdón, en Galicia. O sea, es algo que mola mucho, es el hecho de que se vaya construyendo pues una red tan grande donde poder ir a luchar, entrenar, intercambiar talento, y que creo que es un poco un reflejo de la capacidad que se podría decir aquí de tirar proyectos hacia adelante. Entonces es algo bastante curioso, y evidentemente también pues con sus más y sus menos pues tiene muchos movimientos de gente y demás. Entonces creo que es algo bastante atractivo y bastante curioso que una escena que a lo mejor hace 7 años estaba, bueno, 7 no, pero 8 o 9 años se entrenaba casi sin equipamiento, en colchonetas a ras de suelo y demás. Ahora pues ya en escuelas bien cimentadas, con rings y con profesionales para dar clases y aprender, pues joder, es un cambio bastante guay. Justo por ahí te quería tocar el tema, porque tú te iniciaste a entrenar ¿en qué año? Sé que hará unos 6 años o por ahí. Espera, voy a hacer la chuleta de abrir Cage Match. A ver. Porque soy uno de esos afortunados que está en Cage Match. Y Dios bendiga esta gran red. Esto es histórico. Primera vez alguien en el programa dice, ya va, voy a ver mi perfil en Cage Match, así como presumiéndolo, ¿no? Como quien no quiere la cosa. Y después de tanto tiempo acosando a los buenos señores de ponedme estos movimientos o actualizarme la información, pues hay que aprovechar un poco. Es el Facebook claro. del wrestler. Pues sí, mira, debuté en 2015 y por lo tanto debuté al año y medio de estar entrenando. Por lo tanto llevaré desde el 2014 unos 6 años y medio, 7 años aproximadamente en el mundillo, tomando caídas y lesionándome como un condenado. Claro. Y bueno, a eso iba, porque, o sea, quizás esta evolución o transición de lo que ha tenido el wrestling en España lleva un poco más de tiempo. Pero, o sea, ¿cómo has vivido tú justamente eso? O sea, de pronto pasamos a un circuito independiente bastante... bueno, bastante... ¿Cuál es la palabra que busco? Bastante callado, o sea, muy conservador, ¿no? Sin grandes sorpresas. Sí, es verdad que en España, por ejemplo, llegó a tener en alguna oportunidad apariciones como el genérico Claudio Castagnoli y gente de Europa, por supuesto, como así también nos llegaron a comentar en Perú que sucedió. Pero no fue sino hasta durante toda esta década que hubo esta transición a que el wrestling en España realmente se viese como algo mucho más grande. O sea, es obviamente un público de nicho, es algo muy underground, es algo muy de la juventud en el país también. Pero es algo que ha cogido bastante fuerza y es al punto de que, bueno, tenemos nombres españoles alrededor de todo el mundo. Hay luchadores en Japón, hay luchadores en Reino Unido, hay luchadores en Estados Unidos y pues ya mencionamos una gran variedad de empresas y de escuelas en España. ¿Cómo fue que tú viviste eso? Justamente el de pronto entrar y esto ser un poco pues más, como ya dije, a falta de otra mejor palabra, un poco conservador, a convertirse en esta red, en este circuito que hoy en día pues se está viendo de una forma mucho más profesional y de una forma que está llamando la atención de mucha gente. Bueno, antes de nada, decir que cuando has comentado de, por ejemplo, nombres y demás que estuvieron por la escena española, tipo Genérico o Castagnoli, quiero decir que por suerte en España y también, por ejemplo, en Barcelona, gracias un poco a promotores o gente que en su momento se la jugó,
también hubo un show que estuvo muy guapo, que yo ahí aún no estaba. Tuve que ver luego los combates en diferido y entrarme tal. Pero, por ejemplo, vino Dragon Gate sobre el 2009 a hacer un show aquí con Cima y compañía. O sea, es un poco el reflejo de que dentro de lo que sería en esa época, o sea, estoy hablando de antes de yo comenzar a entrenar, 2-3 años, hubo gente que pues ya había, dentro de lo que sería el público, intentado ofrecer un proyecto de pago, un modelo de show así de wrestling independiente, que no acababa de triunfar mediante el pago de entradas, pues un poco más como sería un show indie. Y, o sea, aquí han venido los Young Bucks, han venido, como tú decías, Sami Zayn, Castagnoli, Zack Sabre, Ricochet, Pete Dunne, Andrews, bueno, sí, Ricochet ya más en la época actual, pero por ejemplo en el pasado. Y era como que esos shows tenían muy poco público. O sea, a lo mejor estamos hablando de algunos que se hacían en salas de Barcelona, no los de Dragon Gate y tal, sino otros, por ejemplo, a lo mejor tenían 20, 30 personas dando gracias. O sea, creo que hay una evolución, que es de que a lo mejor ese producto que era destinado básicamente a gente como tú o como yo, que sabemos un poco que va el wrestling ahora, pero no tanto para un público más casual, y que creo que gracias un poco, por ejemplo, al boom y un poco cuando las escuelas comenzaron a hacer shows de una forma más asentada y dirigidos más a un público más casual y demás, pues consiguieron lo que sería hacer la base como más amplia. Y ahí ya es cuando yo entré en ese mundillo. O sea, ya entré cuando, por ejemplo, en Spanish Pro Wrestling se hacían shows llenando una sala de Barcelona del centro que se llama Espai Jove, con más de 150 personas, con ambientes y shows súper chulos. SWA, luego cuando pasó Riot igual. Creo que hubo como un poco esa evolución en ese sentido, y ya a raíz de ahí se fue un poco lo que sería ampliando la base de fans y educando un poco más a nuevos fans, introduciendo con un poco más de wrestling. Y en Madrid pasó algo muy parecido. Y ahí llegamos al caso, por ejemplo, que has dicho tú de Ricochet, cuando WWE comenzó con lo que sería creo que es Ricochet, sí, contra Kid, y ya a raíz de ahí pues comenzaron a tener muchos imports, a ofrecer shows con más talento internacional, y también pues un poco a su manera intentar tirar por ese camino para afianzar el público y también la marca de shows y sus luchadores contra talento de fuera, y que creo que un poco ha sido ese sentido de hacer un público, como bien tú decías, más conservador, que también te digo que dentro de lo que sería el público español, ese mismo público, por poner un ejemplo, a nivel de conservador, se podría hacer el símil, por poner un ejemplo, que por ejemplo en los shows en Barcelona el público suele ser más callado, más como ir a ver el espectáculo, aplaudir y tal, pero siempre de una forma más como si fuera el teatro. Y por ejemplo la buena época de Madrid es con shows en una sala que se llama Tabacalera, que es una sala de estilo muy tirando a muy indie, por decirlo así, con el público animando, gritando y interviniendo mucho en los shows de una forma super indie, que también tenía un ambiente y un público diferente, y que creo que decir que fueran conservadores no sería hacerles justicia, porque era un público, es un público bastante guay y también bastante activo. Claro, no, definitivamente. Y bueno, justamente yo te tengo que confesar a ti por toda esta transición que ha tenido el wrestling en España, la lucha libre en España, que vaya, yo estoy bastante celoso de ustedes porque, quien escuchó el primer episodio de Viviendo la Lucha Libre con Axel Ochoa sabrá cómo en Venezuela sufrimos a un nivel de que, era un ring en todo un país. O sea, en todo un país un solo ring en el cual podíamos practicar, una sola escuela, luego dos, y un desastre, o sea, todo es una odisea. Y luego, pues obviamente tuvimos las opiniones de otras personas, pero en España de pronto tenemos cosas que sí se han visto en países que hemos hablado antes, no me malentiendan, pero sí a un nivel, pues, realmente profesional. Justamente, pues, tú mismo lo decías, y si no,
ya profesional a un nivel de, mira, shows pagos, que también tenemos una sede cada empresa, estamos haciendo shows de una forma pues bien producida y justamente sé que, bueno, o sea, nada más con ver lo que es el material que se tiene en internet de empresas como Resist Pro Wrestling, que antes era Riot Wrestling, pues vemos justamente ese nivel de producción, empresas que tienen su servicio de streaming on demand, o sea, en demanda. Y es a este punto de que realmente creo que lo que distingue a la lucha libre en España, probablemente, no sé si es un tema de la idiosincrasia en Europa, pero creo que es de que, o sea, yo lo veo y se siente casi como una subcultura, ¿sabes? Es como quien dice yo soy fan del wrestling en España, es también como decir, oye, yo soy fan del punk en Inglaterra, en el sentido de que pues sigues eso, tienes su cultura, un código, ¿no? Hay un cierto grupo de gente que siempre está asistiendo allá a los shows. Y es algo muy de la juventud, tal cual, muy de jóvenes que van y es como su alternativa, ¿no? En lugar de pronto de ir a un concierto, al cine, mira, vamos a un show, ¿no? De Resist Pro Wrestling, por ejemplo, este fin de semana. Al menos así lo siento yo. Y vaya, sí me da mucho celo justamente esa evolución que ha tenido. Y o sea, no sé si tú de pronto has sido parte dentro del mundo de la lucha libre en alguna otra cosa que no haya sido luchador. No sé si justamente tú, bueno, no digo que tú hayas tenido la culpa, pero no sé si tú participaste justamente en las escuelas y demás en las que tú has estado en otro rol, como por ejemplo, no sé, de pronto ayudando allí, montar al ring, haciendo pues alguna labor fuera del ring justamente, o sea, o sea, ¿cómo viviste en general ese boom y la construcción de la actual escena en España? Me voy a extender mucho en estas respuestas, así que Por prepárate. favor, esto es off topic. En primer lugar, algo que me ha molado mucho, que yo también comparto, que has comentado, sí, lo del tema de una subcultura, o un poco esa idea tipo, por poner un ejemplo de el típico fan de las bandas indies que siempre acaba yendo a los mismos conciertos con el mismo grupo de gente. En España, con el boom que pasó la lucha libre, me gusta verlo así. Cuando pasó todo esto está enfocado a un público infantil y demás, y quieras o no, para la gente que le gustaba el producto estaba bien, fue creciendo y pues seguía consumiendo el producto, pero de puertas hacia afuera ese producto estaba visto como algo para niños o algo muy infantil, o como la típica frase de sabes que no se pegan de verdad, ¿no? En plan como... Entonces, claro, quieras o no, cuando no en plan gueto, pero sí en plan de a ti te mola mucho una cosa y gracias a internet pues puedes ponerte en contacto con más gente que le mola esto, poder hablar, discutir, quedar para ir a ver los shows y tal. Claro, este tipo de herramientas, por un lado, y ese tipo de comportamiento de gente externa, por otro lado, lo único que fomentan es que se creen un poco estos ambientes que a veces pueden ser un poco más cerrados y dan con ello pues este tipo de subcultura y demás que, bueno, que aún así o sea, argumentos como el que no se pegan de verdad y tonterías de este estilo pues son las típicas que seguro que se escuchan en todos lados para intentar menospreciar o simplificar el trabajo, lo que se hace, así que en ese lado yo creo que tiene un muy buen ambiente porque al final dentro de la lucha libre la gracia de que sea esta subcultura es que al final, como tú dices, todos nos conocemos, o sea, en Barcelona siempre hay una parte de público que es fijo, que lo conoces ya de ir a los mismos shows durante tantos años y es como si fueran casi uno más de la familia, porque al final cuando esto no son superproducciones como WWE, aquí cuando se hace un show, se acaba el show, pues se hacen fotos, se habla con los fans, se vende merchan y luego se desmonta el ring y evidentemente si te viene siempre la misma gente o mucha gente en primera fila, pues al final ya tienes esa complicidad y conoces a esa gente y charlas y demás, entonces pues crea algo más y hace un poco pues que sea un ambiente así bastante guay. Pasando al siguiente punto que me has comentado sobre el tema de implicarse o demás en otras funciones de la escuela,
dentro de lo que sería la lucha libre en España, normalmente, y en Barcelona, que sí que lo he vivido, algo que suele pasar es que a nivel de implicarse en plan hacer de staff y estas cosas, lo que suele pasar es que tú no entrenas y ya después de entrenar luchas y ya. O sea, la cosa es que tú, por ejemplo, cuando estás entrenando, si tu escuela o tu empresa hace shows de lucha libre, algo que está muy guay es que todos, o sea, ya sale de nosotros y también es un poco del grupo, somos los que no cobramos por luchar normalmente. Entonces, al final los shows los montamos nosotros. ¿Y esto cómo se hace? Pues todos aportando nuestro trabajo, o sea, desde hacer de staff, montar el ring, hacer de cámara en los shows, hacer de speaker, hacer de referee, hacer cualquier trabajo que sea necesario, desde vender los refrescos o las cervezas o lo que sea en el bar, a la cosa más básica para montar el show. Entonces, se puede decir que todo el mundo del roster y todo el mundo de la academia o de las escuelas son partícipes en desarrollar el show, y es un poco lo que hace también un poco este ambiente más de grupo y tal. Y ya hablando en tema personal sobre mí, en Spanish Pro Wrestling, bueno, evidentemente acababa de entrar y tal, tampoco, aparte de luchar, montar shows y tal, no puedo hacer mucha cosa más, pero ya desde la llegada a Riot, que luego pasó a ser Resist, tenía una estructura como mucho más jerárquica a nivel de roles, en plan, hay un grupo de personas que se encarga de todo el tema de audiovisuales para el show, sea grabar, sea editar para el on demand, etcétera. Hay otro grupo que a lo mejor se coordina para llevar los entrenos de toda la semana en la academia. Hay otro grupo que se encarga de logística para montar los shows. Entonces, cuando llega Riot, pues una de las cosas que fue más guay para integrarse y tal fue que me dijeron, mira, tenemos todas estas cosas, si quieres ayudar en algo y tal. Y entonces, pues comencé a ayudar en varias vertientes de la escuela. Por ejemplo, sufrí una lesión bastante grave y me estuve como 3/4 partes de un año sin luchar, porque tuve que pasar por quirófano y tal. Y durante esa época, pues para implicarme más y hacer participar en lo que sería la marca y tal, estaba de booker en lo que serían tanto la marca principal de Riot como la submarca que en ese momento era Rage. También estoy dando entrenos un día a la semana en la academia, pues estoy yo torturando a la gente que viene a aprender con rutinas y intentos de entrenos de estilo más tirando a puro eso. A nivel administrativo, yo, por ejemplo, soy el encargado de tesorería de la asociación y estoy en lo que sería el equivalente a la junta directiva. O sea, estoy bastante implicado y hago mucho trabajo por muchos lados, pero al final, como bien tú dices, esto es como tiene un ambiente y un nivel de grupo y que hace que todos estemos bastante encantados y que tiramos el trabajo hacia adelante, pues para poder ofrecer los shows, como bien tú decías, en el on demand, con un nivel de edición y comentarios que es brillante, poder ofrecer entrenos y al final es eso. O sea, no solo o sea, por una parte está muy guay el poder ir a entrenar con tus amigos y tal, pero al final cuando te subes a un ring lo tienes que hacer de forma profesional, y también la sensación de ir a entrenar y dar lo mejor de ti y sacar lo mejor de otras personas, pues también mola mucho. Y así pues con todos los campos de lo que sería la marca, la academia y tal, y a su vez pues también dirigirlo a coño. Impresiona mucho y a mí me da una sensación de satisfacción de cuando acaba un show, ver lo que se ha hecho con todos los compañeros y amigos, pues me deja un muy buen sabor de boca. ¿Sabes qué? Me quiero detener justamente en algo que mencionabas, que es que, bueno, además de que torturas personas y demás, sino que lo haces intentando inculcar un poco más entrenamientos a lo puroresu, o sea, es decir, al wrestling en Japón, para quien no esté familiarizado. Y justamente, bueno, siguiendo tu carrera, actualmente estás llevando esta imagen del Nikin. Es justamente un personaje como que muy inspirado en el puroresu japonés y inspirado quizás en, no sé, gente como Naomichi Marufuji, como, no sé, corrígeme si me equivoco, ¿no? De pronto no es tu inspiración, alguien como un poco más Kenta, ¿no? Gente de ese estilo. Y bueno, viendo el wrestling en España, justamente creo que encontramos mucho esa variedad. Evidentemente,
En otros países donde habíamos hablado, mira, por ejemplo, en Argentina era mucho de personajes, o sea, era muy gimmick todo por la influencia que se ha tenido a lo largo de la historia en Argentina. Y en Venezuela, bueno, teníamos mucho esta influencia de, bueno, pues nada, mucho wrestling estadounidense mainstream, como pues WWE. Y no fue sino hasta un poco después que de pronto teníamos personas haciendo personajes. Voy a lanzar un ejemplo, ¿no? Teníamos a un amigo, es Mason Billis. Saludo a Mason. Y Mason Billis es. Él básicamente estaba muy inspirado en un Sami Callihan, un Raven, ¿no? Estaba tirando más a ese estilo de wrestling. Pero en España hay mucha variedad. En España tienes a alguien como el Nick King, que es Easy, que está mucho inspirado en Japón. Tienes a gente que está inspirado en luchadores más clásicos, por decirlo de alguna manera, mainstream estadounidenses. Y luego tienes a gente que es un poco más colorida, como Santiago Sangriento, por ejemplo, que es un luchador chileno. Y por supuesto tenemos gente pues, de varios países en España también, ¿no? O sea, así como también tenemos, qué sé yo, Cel, quien habló con nosotros, está luchando en Chile. Pues en España hay mucho luchador también extranjero, no sé. Ya mencioné a Santiago Sangriento. Tú has compartido el ring con compatriotas míos, con JP y Chacao. Y también hay gente de Bolivia, en fin, o sea, hay talento de muchos lados. Justamente, ¿cómo encuentras esa variedad? O sea, creo que podemos estar de acuerdo en que ha sido uno de los pros más grandes que ha tenido el wrestling en España, ¿no? Esta variedad y esta influencia de estilos. Sí, como bien tú decías, yo creo que no solo es también en tu país, sino creo que pasó en todos lados y incluyo España en ellos, que es el hecho de los gimmicks más tirando al estilo personaje de WWE. Yo, por ejemplo, cuando entré, y España siempre ha tenido también, en la época actual y tirando 9, 10 años atrás, el tema del gimmick, sí que es verdad que era mediante la influencia de WWE, era algo bastante común. En Madrid, en la WWE, en sus orígenes, o sea que hay un montón de shows y vídeos resúmenes en su canal de YouTube que recomiendo encarecidamente, si tenéis tiempo, que los miréis. Cuanto más atrás vas y ves vídeos más antiguos, más personajes ves, a nivel de que eran como gimmicks muy buenos con estereotipos. Al final un gimmick es remarcar un estereotipo, un punto del personaje y maximizarlo. Un poco lo que sería por ejemplo, yo que sigo series y más, cuando muchas veces a nivel de guión se critica este tipo de estereotipos que se les llama la flanderización, que es el coger un punto de un personaje y volverlo como la máxima de ese personaje, haciendo un poco que sea casi un meme. Y creo que esa vertiente, que es muy David David, de pillar un personaje, enfocarlo y estereotiparlo, es algo que se vivió y han habido grandes personajes en España. En Madrid pasa mucho, en Barcelona no tanto, aunque los hubo, pero creo que también es debido a lo que decía antes de que se ofrecían shows, por ejemplo, en la época de Dragon Gate o traer gente UK. Como el público de aquí está también muy influenciado por estilos de las independientes, ese tipo de personaje que en las independientes brilla no suele ser muchas veces por un gimmick en plan estereotipado, sino también un poco por lo que sería la esencia de un luchador, más el típico gimmick de luchador como tal. Entonces creo que aquí hubo esta vertiente y la gente que crecía, evidentemente si tú estás entrenando con 3 entrenadores que son de ideas muy marcadas o que son de trabajar un gimmick y te dicen pues yo te recomiendo esto, normalmente el camino que se escoge es el que te recomiendan. Entonces creo que un poco pues eso ha sido como una rueda a la hora de generar este tipo de personajes, pero que al final gracias a, como bien he dicho, pues a pasar las generaciones, a vivir en un mundo globalizado en el que puedes consumir wrestling de todos lados y aprender también y aplicar cosas de esa gente, pues ayuda un poco también a cambiar estas vertientes. Yo, por ejemplo, ahora voy a tirar de egocentrismo y hablaré de mi caso. Yo comencé intentando, cuando debuté me dijeron, oye, vas a debutar a tal, ¿qué te molaría hacer? Originalmente mi idea era hacer un gimmick de estilo super edgy, que era en plan, pero a última hora, pues en un ejercicio de entrenamiento se hizo una promo improvisada bastante guay había estado
de técnico de sonido y hice una promo como en plan de gimmick de DJ. Y dije, hostia, pues puede estar gracioso. Fue muy, muy buena la promo, muy divertida y tal. Y entonces pues dijimos, hostia, pues puede estar muy guay el salir desde la mesa de audio y tirar con el gimmick de DJ como tal. Entonces pues se tiró para adelante, se debutó con eso y se intentó tirar y no acabó de cuajar del todo. Entonces, de esa idea de un poco sería la flanderización del gimmick de DJ, pues intentamos reconducirlo a otro, un gimmick más tirando a face blanco, con cosas de high flying. A raíz de varias lesiones y de arriesgar en algunas cosas, dije, pues no me quedan muchos telediarios si sigo haciendo esto. Pues vamos a reconducirlo. ¿Qué es lo que me mola? Me mola esto. ¿Qué se me va bien? Esto. Vamos a intentar hacer esto. Entonces, pues también haciendo caso a entrenadores y tal que me aconsejaron y me dijeron mierdas y tal, en plan positivo, pues pillé todas esas ideas y comencé a darle un poco forma y a trabajar en lo que es mi gimmick a día de hoy. Y un poco creo que esa es la magia, como bien tú decías, de lo que puede haber aquí, que al final, como hay gente de todas las clases, de todos los colores y de todos los estilos, puedes hacer cuadres y emparejamientos con otros luchadores y aprender y sacar combates súper buenos y súper entretenidos. Y es más, antes que decías lo de Santiago Sangriento, yo cuando llegué a Resist, ya en Spanish Pro Wrestling pude luchar una vez contra él en un multitag y tal, pero en Riot y tal, cuando comencé, me crucé varias veces y es un grande. O sea, todos los elogios que se puedan decir y que se encuentran de ese señor en internet, porque es un grande de la lucha de allí, espectacular. De los mejores combates que he tenido y de los que me he pasado más graciosos son contra Santiago Sangriento en tags y demás. Y recomiendo encarecidamente, si podéis, ir tanto el canal de Resist como el System on Demand, que hay algunos combates y algunos shows que son muy entretenidos. Y justamente ya pensando, ¿no?, en experiencia personal, nos has dicho durante el programa que has tenido tus lesiones y has tenido pues justamente esta evolución, pero creo que no te has detenido en ningún momento. Nos contabas tus inicios y de pronto es como de, bueno, ¿sabes qué? Ahora en sonido. Bueno, ¿sabes qué? Ahora en Booker, ¿no? En la parte de producción o detrás de escena. Bueno, ¿sabes qué? Ahora voy a estar entrenando. Y siempre, pues, renovándote, ¿no? En cierta forma. Pero actualmente, evidentemente tenemos toda la situación de la pandemia y demás. Pero te has mantenido en una buena situación, diría yo, ¿no? Un buen estatus ahora con todo esto de el nicking y toda esta, pues bueno, todo este rollo, ¿no? De ya manteniéndote bajo una nueva imagen. Antes tengo entendido que estabas dentro de un grupo, entonces ahora más por individual. Entonces, ¿cómo ha sido para ti justamente el ir adaptándote dentro de todo el mundo? Porque creo que si hay una constante que hemos visto en toda esta conversación, en esta charla, es que el wrestling en España ha logrado avanzar porque ha logrado renovarse constantemente. O sea, tenemos una empresa que de pronto, bueno, así no están funcionando las cosas, lo hacemos así. Uy, mira que tenemos que traer a gente de este estilo. Mira que ahora la escuela tiene que renovarse porque tenemos que entrenar más esto. O sea, ¿cómo ha sido para ti justamente esa experiencia de ir renovándote constantemente para intentar calar para intentar calar sí con el público que los sigue, pero también una parte personal, como ha sido para ti, pues el renovarte para tú sentirte contento con lo que estás haciendo? No, yo es que con el wrestling me suele pasar, y creo que es con cualquier tipo de espectáculo o contenido que puedas ofrecer, si a título personal, lo digo que conste, yo normalmente soy bastante defensor de la idea de que siempre se tiene que uno renovar y ofrecer cosas nuevas, porque al final, cuando tú trabajas ofreciendo un servicio o un producto a gente que te lo tenga que comprar o que tengas que dar visibilidad, si estás 40 años haciendo lo mismo, por muy bien que lo hagas, a título personal, siempre hay veces que cansa. O sea, evidentemente, si tú centras... Soy muy bueno, por un ejemplo, me lo estoy inventando, en X cosas. Si me paso 30 meses haciendo X cosas siempre, al final o la gente de fuera me lo dejará de comprar o yo acabaré quemado y aburrido. Entonces,
Algo que siempre he intentado hacer en mis combates y un poco pues, en cualquier relación con el wrestling es el hecho de intentar siempre trabajar, innovar y hacer cambiar cosillas. O sea, en plan de no intentar siempre hacer las mismas cosas, los mismos movimientos, las mismas formas de montar un show o vender un producto al final. Creo que si tú te quedas estancado, evidentemente lo único que haces es que la gente o tú te canses y dejes de o trabajar o te dejen de comprar o de ver lo que tú estás haciendo. Entonces creo que la cosa es que si te mola mucho una cosa, un campo, por ejemplo, en mi caso la lucha libre, siempre estarás dedicándote a ello en el sentido de que si no puedes hacer una cosa, harás otra. Y cuando estés haciendo una cosa, tratarás de innovar para intentar mejorar y hacer más cosas. Entonces, creo que un poco esa es la vertiente del éxito, el nunca estar quieto, nunca acomodarte y intentar siempre pues tirar hacia adelante, porque al final, por poner un ejemplo, tú puedes estar haciendo lo mismo toda la vida, que igualmente hay veces que te puede pasar una pandemia como lo del COVID y te ves obligado a tener que improvisar. Entonces, en ese sentido, pues siempre va bien el hecho de poder estar entrenado, por decirlo de alguna forma, en el camino de siempre ir creciendo, mejorando, renovándote. Entonces, creo que una de las virtudes es que, por poner un ejemplo, en nuestra marca, en Resist, en los shows de Riot o de Rage, habiendo tanta gente que forma parte de la estructura, algo que es muy básico es el hecho de que no tener a lo mejor un tío que monopolice o centralice lo que sería la exposición y las oportunidades, sino también trabajar de cara a que todo el mundo crezca, todo el mundo tenga sus historias, pueda subir y bajar en la card y entonces pues ofrecer un producto variado. Como bien decías, por poner un ejemplo, yo ahora hasta hace poco tiempo, que ahora estoy más en la reconstrucción o en el gimmick podríamos decir, de Nick King, me pasé casi toda mi vida, 5 o 6 años luchando en tag teams y al final pues aproveché para al salir de ahí hacer la reconstrucción, cambiar de gimmick y tirar por un lado, y que es algo que ha pasado con mucha gente de aquí y que creo que al final es la clave de siempre estar innovando, trabajando y mejorando. Claro, o sea, al final, y bueno, sobre todo en esta parte de tu vida, creo que es como, pues tú lo habías dicho, ¿no? Pensando un poco más egocéntricamente, ¿no? Un poco más egoísta de, bueno, ¿sabes qué? Hora de mostrar un poco más de lo que yo soy capaz, ¿no? Y sobre todo actualmente con la escena de cómo está, bueno, digo, de nuevo siempre pongo mucho el asterisco, ¿no? De estábamos en pandemia. Pero pensando en que, hey, mira, que hay oportunidades allá afuera que las cuales se pueden tomar y vaya que tú estás intentando aprovecharlas. Y bueno, la escena en España, ¿tú cómo la ves actualmente? Porque a pesar de que ya había mencionado antes de que sí, estamos teniendo muchas escuelas y demás, pues tú también nos habías hecho la mención de que, mira, es que también se estaba hablando de que en la región de Galicia, por ejemplo, se va a estar abriendo más escuelas, también en la parte norte de España, o sea, en general, esto está y sigue creciendo. O sea, ¿tú cómo ves? De pronto lo ves como un signo positivo, de pronto crees que es un síntoma de alguna otra cosa. Tú que estás dentro del mundo y que, bueno, no solo que estás dentro del mundo y formas parte, sino que también, vaya, te vas a alimentar de ello siendo tú un luchador que va a querer buscar oportunidades también. Sí, o sea, en primer lugar creo que también hay que tocar de pies en el suelo. O sea, el hecho de que también hay que, o sea, las escuelas como tal yo entiendo, y por la experiencia de lo que he visto, tampoco hay que fliparse o intentar correr mucho para decir, pues en 2 días abrimos tal marca, hacemos tal y demás. O sea, estas cosas se tienen que trabajar con tiempo para no hacer una burbuja que explote e intentar montar algo muy rápido por montar, sino que las cosas, que creo que es un poco lo que ahora está pasando, que la gente se está organizando, está montando las cosas con cabeza y con calma, y un poco la ventaja que se podría decir de esto es el hecho de que, por ejemplo, el caso de Galicia, de personas que estaban interesadas, que es lo que pasó en Valencia con una escuela que ha comenzado ahora, que se pusieron mediante internet en plan quiero abrir o sea, queremos montar un proyecto de tal, y a raíz de ahí pues captar a gente interesada y gente que pudiera trabajar con eso.
Entonces yo creo que a nivel de asociación o escuela, porque al final, aunque seamos puertas hacia afuera empresas de wrestling, por temas fiscales, por temas de constitución como tal, no son empresas de wrestling, sino son asociaciones o juveniles o clubes deportivos, clubes, bueno, asociaciones al final para montar esto. La cosa es que hay que hacer las cosas con cabeza, con tranquilidad, ir paso a paso, porque al final que tanto el wrestling en Barcelona como en Madrid, la cosa como estamos a día de hoy no se hizo de la noche a la mañana, se han pasado muchos años con mucha gente haciendo mucho trabajo y partiéndose la espalda para tirar esto. Entonces, por supuesto. claro, no es algo de la noche a la mañana. Y en referencia a lo que decías del cómo estaba la escena y tal, yo la veo bastante bien, porque aparte de las escuelas que van haciendo aquí en toda la península, que lo hacen con bastante cabeza y lo están llevando bastante bien, las escuelas que están un poco más asentadas, como puede ser el caso de Triple W o el caso de Resist aquí, como bien tanto tú como yo lo hemos dicho, están las plataformas como tal de on demand para poder ofrecer el contenido y así pues también económicamente por recibir una ayuda de los fans de la propia marca que están por toda la península y fuera de ella, y que creo que en parte es algo que un poco es el reflejo de cómo es el wrestling hoy en día, del hecho de ofrecer un contenido de forma internacional para que, por ejemplo, luchadores de Madrid o luchadores de aquí puedan tener sus combates, su experiencia, a su vez ponerse en contacto con gente de fuera, ya sea mediante buqueos que se han hecho aquí o de luchadores que se vayan a luchar o entrenar fuera, y también pues dar a conocer un poco más a esta gente y hacer como una especie de círculo que se retroalimente. Entonces creo que es algo bastante necesario. Creo que aparte es a nivel de producción un paso hacia adelante de las asociaciones que ofrecen este producto, y que creo que al final, aparte de que a nivel individual puede hacer mucha gracia el que la gente pueda ver tus combates de forma abierta mientras paguen y tal, pero que puedan ver tus combates sea una persona de aquí o sea una persona de Estados Unidos o de Japón, creo que es algo que también ayuda mucho, y al final pues creo que es un poco el reflejo esto de lo que he hecho el wrestling independiente, de escuelas o empresas de Reino Unido que gracias a pivot shares, Vimeos y demás pues pueden hacer su masa de fans y tener su producto, gente de aquí que pueda seguir shows de Japón, sea de empresas como DDT, Noah, New Japan, etcétera, o de Estados Unidos con WWE, Impact y demás. O sea, creo que al final es un poco este reflejo, y que un poco son la imagen que dan ellos la que todas estas escuelas o empresas independientes pues tratan de seguir. ¿Sabes qué? Y también justamente estaba pensando en esto porque es un movimiento, sí, lo digo como si fuese, qué sé yo, la revolución, ¿no? Pues sí, bueno, es un movimiento, ¿no? Que está creciendo, que ya habíamos dicho, ¿no? Es como esta especie de subcultura, pero que está recibiendo también mucha gente. Entonces, por ahí por la parte yo te diría es como de, bueno, ¿cómo se siente o cómo viven esa idea o esta experiencia de estar recibiendo de pronto esa gente interesada o estas caras nuevas que ven ahora el wrestling y lo encuentran en una situación diferente a la que estaba antes en España? Cuando hablábamos, por ejemplo, con Herco Whisky, hablábamos muchísimo de eso, ¿no? De esa conexión, de cómo tú logras dar con el público, ¿no? De cómo tú te puedes presentar, siendo él que él está en una empresa grande en Chile, ¿no? En Sudamérica. En el caso de ustedes, o en el caso tuyo más específico, ¿cómo han vivido eso de pronto de recibir gente nueva y de pronto tener que explicarles, bueno, sí, mira, ¿no? El wrestling es así, qué sé yo, mira, sí que hemos traído gente de Inglaterra y les dicen, pero se pegan de verdad, o sea, las típicas preguntas, pero ahora dentro de un contexto mucho más favorable, porque no es simplemente como de, bueno, yo con mis amigos voy a irme a ver al genérico en un bar, sino mira, esto es algo que disfrutan familias, esto es algo que estamos realmente, pues, haciendo que jóvenes estén entrenando, ¿no? O sea, ¿cómo de pronto vives esa experiencia justamente? Como de conectar con el público, de presentarles un producto o un mundo
el cual ustedes básicamente han reconstruido, no sé si reconstruido, quizás estoy exagerando y no quiero ser irrespetuoso, pero es que sí está siendo, formado por ustedes en esta nueva época y es casi como su bebé. Yo, por poner un ejemplo, cómo me muevo es en... Hay las dos vertientes. Una es la que tú decías, por ejemplo, de la gente que viene a entrenar, que por suerte, o sea, no por suerte en plan mal, sino que no me ha pasado nunca porque podría ser bastante gracioso el encontrarme con alguien que se quiera apuntar a entrenar sin saber que, spoiler, está coreografiado, las cosas están escritas. Entonces, pues no me he cruzado con la típica persona y que, por poner un ejemplo, en los shows normalmente, yo cuando acabo mi combate y las veces que no estoy recogiendo, estoy ya sea vendiendo merchan o dando vueltas por ahí o comentando a lo mejor algún combate en la grada con algún amigo o lo que sea, yo siempre pues creo que es un poco el código no escrito de cualquier luchador de tratar de mantener el kayfabe. Y aparte pues yo creo que es algo de las cosas más graciosas cuando ha acabado un show, pues evidentemente con la gente del público, en el caso de si eres bueno, pues evidentemente si eres face, normalmente la gente viene a pedirte más fotos, a hablar más contigo. Yo, por ejemplo, a nivel de público venía bastante gente ya en mi etapa final como face a hacerse fotos, niños y demás queriendo firmas y tal, que siempre hace gracia y tú pues tienes que mantener un poco el personaje y esta cosa como tal, que creo es la mejor forma de vender el producto, dándole tú la importancia y el valor que crees que merece y que al final es, como bien tú decías, un poco el haber generado este entorno o haber creado lo que estamos haciendo, por poner un ejemplo de los shows de Resist, al final es como es un poco lo que tú decías de tu hijo, porque esto lo hemos hecho básicamente todos con nuestro trabajo y tirándolo hacia adelante. Creo que tratamos de ser lo más detallistas posibles e intentar cuidar todo lo máximo que podemos en todas las áreas. Entonces, en ese sentido, ver las interacciones cuando viene la gente y es agradecida, pues creo que también nos llena mucho y es parte de lo que hacemos. No es subirnos a un ring para dar un combate para nosotros, sino que al final lo que estamos haciendo es dar el combate como tal para que la gente del público lo compre y también esté implicada, porque al final si yo me subo a luchar, que han pasado en grabaciones ahora en la época de pandemia, que no puede entrar público, se nota todo diferente porque al final no luchas frente a un público y te tienes que centrar más en otras cosas. Así que en ese sentido intentamos ser detallistas y cuidarlo todo. A nivel de gente entrenando y tal, por suerte, y llevo ya bastantes años dando entrenos, creo que una de las mejores cosas y de las que me hace sentir más orgulloso es cuando, por ejemplo, se apunta o viene gente nueva y tú pues les vas explicando un poco pues, cómo funcionan las cosas, en plan de desde las cosas más básicas a nivel de cuando comienzas a entrenar, desde el chain, golpes básicos, drills básicos, caídas básicas, bueno, caídas en general, etcétera, que ves como la gente pues va aprendiendo y va aportando sus cosas, vuelve a entrenar muy motivada, porque normalmente, no sé si has entrenado alguna vez wrestling como tal, pero spoiler, suele costar. Sí, el tema sí. de coordinar caídas, volteretas, golpes, disciplinas de acting, o sea, buscar las cosas más chungas de todos los deportes y de todas las cosas y cuadrarlo todo cuesta, y también está un poco en la función del entrenador de ser conciso y fomentar el que trabajen duro y que se hagan las cosas bien, pero a su vez tampoco no ser un killer que vaya a desmotivar a la gente e incentivarles que trabajen y mejoren, porque al final la función de un buen entrenador es esa, la de estar en primera línea entrenando, siendo realista pero positivo y tanto esforzándose por uno mismo como por los otros. Entonces, ver que la gente sigue viniendo a entrenar, que se apunta, que debutan, que puedes ayudarlos y darles consejos, al final es algo que nos llena y que creo que a todos los que formamos parte del proyecto, colaboramos con esto, pues mola. Yo recuerdo que mi curva de aprendizaje fue horrible cuando comencé a entrenar. Yo soy una persona de tamaño medio, 1,80 m, y cuando comencé pesaba 58, 59 kilos. No tenía casi fuerza, no levantaba casi peso, era horrible. Me costaba mucho hacer caídas, volteretas, era un puto pato.
y creo que en vez de desmotivarme, pues siempre aprendía cosas nuevas de la lucha libre, que al final es mi hobby, y tenía gente que me motivaba a seguir creciendo y al final pues eso era una razón para seguir tirando hacia arriba y al final pues bueno, como todo en la vida, cuando vas aprendiendo trucos y le vas haciendo, dedicando horas, pues al final no se hace tan duro, todo va saliendo mejor y a día de hoy pues mira, tengo el nivel que tengo y me lo paso bien y siempre pues hay que mantener ese norte y seguir ayudando a los demás de la forma en la que tú sufriste, pues para intentar hacerlo más leve a las futuras generaciones. Y bueno, yo he disfrutado mucho esta conversación. Creo que no solamente aprendimos bastante sobre cómo se vive la lucha libre en España, sino que también, vaya, creo que los que nos están escuchando ya estarán un poco más interesados en el mundo del wrestling en español. Y por supuesto, yo creo que antes de cualquier cosa, bueno, invitarlos primero que nos dejen y nos digan ahí en comentarios. Tenemos comentarios en iVoox, tenemos comentarios en YouTube. No sé si en Google Podcast también por ahí, pero si no nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Estamos como ARBDL Podcast en Twitter y en Facebook. Nos pueden dejar ahí cuál es su meme favorito en la actualidad. Y por supuesto, pues queda la invitación a que sigan el trabajo que está haciendo Easy. Siga también lo que se está haciendo en Resist Pro Wrestling y en general toda la escena de España para no discriminar a nadie. Y si yo encantado de que hayas estado acá, como ya te dije. Creo que ha sido una charla pues bastante interesante en todo lo que es lo que están viviendo allá. Y nada, agradecerte por haber estado acá. Y ya para ir cerrando el programa, pues lo que tú quieras decirnos, nosotros somos todo oídos. Lo primero también, recibir las gracias y darlas. Muchas gracias por permitirme estar aquí, por venir a charlar y aguantar la turra que he pegado, porque yo soy de... Si no me cortan, comienzo a hablar y divago tipo nivel abuelo de los Simpson. Así que sorry por la turra. Y que la última cosa que me gustaría decir es que, bueno, aparte que me mola mucho siempre el wrestling como tal, o sea, es mi hobby y mi pasión, y que me lo he pasado súper bien pues dando mi opinión y un poco pues contando mis vivencias y tal. Simplemente recomendaros que os paséis por como bien ha comentado Walter, por el canal de YouTube de Resist Pro Wrestling, por las redes sociales, por la plataforma de Pivot Share donde están los shows y demás, y que le deis una oportunidad. Es bastante entretenido, vale mucho la pena, y si no estáis conformes, os mola mucho, también tenéis mis redes sociales para venir a decirme me ha molado mucho tal o no me ha molado tanto tal. Yo normalmente suelo estar bastante activo, me mola mucho el wrestling como tal, no solo por practicarlo y siempre comento, veo cosas, normalmente la mayoría de wrestling de Japón, así que avisados estáis, pero que me encanta poder hablar e interaccionar sobre algo que me mola tanto y que eso, que si aparte os mola mucho y queréis apoyar, pues lo dicho, tenéis el Pivot Share, yo por ejemplo, bueno, a envíos internacionales no sé cómo costarán, pero tengo mis propias camisetas y productos de merchandising, así que si queréis seguirme y queréis apoyar, pues también, bueno, me podéis encontrar por ahí y ya pues os venderé la moto y os intentaré colocar una camiseta. Así que poca cosa más a decir. Muchas gracias a todos por la paciencia y la oportunidad y muchas gracias también por todo, Walter. No, gracias a ti. Y bueno, aprovechando ya, capaz no invito a gente a comprar con Easy. Y si lo pueden, adelante. Pero también, vaya, es la primera vez que tenemos a alguien ahí que nos habla de su página en Cage Match. Así que por favor vayan a dejarle su reseña en Cage Match ahí. Si no, una positiva, por favor. No se aceptan de 9 para abajo. Y nada, Easy, no, yo encantado de que hayas estado acá. Y también agradecido con ustedes que nos escucharon a través de arbarcelona.com, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y también en YouTube. Ya la próxima semana estaremos volviendo con películas. Va a ser un 2x1 porque junto con Alessandro Leonardo estaremos hablando de Rápidos y Furiosos 1 y 2. Inicia toda esta travesía en donde vamos a estar reseñando toda la saga para el debut de John Cena en Fast 9. Y nada, si ustedes quieren seguir lo que es la lucha libre en España, ya saben, tienen las redes sociales de Easy abajo en la descripción y también están más que invitados a seguir todo el circuito de España. A todos ustedes, de parte de Walter Rosales, un abrazo y gracias por su atención.